El diálogo interreligioso en territorio. El diálogo interreligioso en territorio, un abordaje sobre cómo funcionan los espacios de diálogo en las sociedades contemporáneas. Cuando hablamos de territorios, tomamos los aportes de la investigadora Cristina Carballo, la cual propone el concepto de territorio como algo que sigue siendo intrínsecamente geográfico. Sin embargo, y al mismo tiempo, se constituye como un instrumento para interpretar, investigar o explicar la dimensión religiosa en las configuraciones espaciales y la organización territorial de nuestras sociedades. Por eso, pensar el diálogo interreligioso es una apuesta por analizar cómo se mira, cómo se dice, cómo se piensa esa categoría desde distintos puntos del país, construyendo así una mirada situada de estos procesos. Referentes religiosos de la Argentina en diálogo. Cuando hablamos de agentes o especialistas en el diálogo religioso, nos referimos a aquellas personas que participan en actividades que impliquen el diálogo entre diferentes creencias y religiones. En esta oportunidad traemos a varios referentes de distintas partes de la Argentina. Por un lado, a María Inés Martínez, quien es la encargada del área de Consejo Religioso de la Municipalidad de Moreno. Desde el NOA, Daniela Chávez también propone un aporte desde su lugar como directora de cultos de la provincia de Salta. Y por último, desde la ciudad de Buenos Aires, traemos la voz del teólogo José Luis D'Amico. Yo creo que el diálogo interreligioso, nosotros en Argentina tenemos un muy buen diálogo interreligioso, hay buen diálogo interreligioso entre las comunidades religiosas. A mí me ha tocado participar en este evento de La Plata que convocó el primer foro interreligioso. Acá en Moreno también se han realizado distintas actividades. No hay un día especial, digamos. No hay un día en lo particular y especial, pero sí hay diálogo interreligioso desde las comunidades. Creo que independientemente de la práctica que cada persona elija, cultuar su fe, creo que no debe dejar de haber diálogo, porque tiene que ver con las personas. Sí. Tiene que ver con nosotros, en las formas de comunicarnos. Si nosotros no nos comunicamos, independientemente de la práctica que usted tiene, no me va a conocer. Yo voy a llegar a conocer a usted. Sí. Es algo como elemental, ¿no? Vivimos en comunidad, no somos personas que vivimos. Bueno, buenos días. Yo soy Daniela Chávez, tengo a cargo la Dirección de Culto del Gobierno de la provincia. Y con respecto a la percepción sobre la diversidad religiosa, sobre el diálogo interreligioso, sin lugar a dudas es positiva, y encuentro desde el rol que me toca ocupar en este momento, que es de la función pública, que es altamente necesario. Y además que eso conlleva a una visibilización de esta diversidad religiosa, que es fundamental en cuanto es formadora, creadora, forma parte de la identidad de las comunidades. Entonces, en función de eso, y si aspiramos a la construcción de sociedades inclusivas, es fundamental tener en cuenta la diversidad religiosa, ¿no? Y que fomentar ese respeto hacia el otro desde el conocimiento genuino que emana desde el mismo otro, ¿no? Nadie hablando por las comunidades, sino las propias comunidades en conjunción entre ellas individualmente y entre ellas fundamentalmente. Más, además de la percepción, la convicción de Claudia y la seguridad de que hay una excelente relación entre las diferentes religiones, ¿no? En Buenos Aires, porque hay una tarea, un trabajo y una historia de muchísimos años. En Buenos Aires, que fue el ingreso de muchísima gente inmigrante, se instalaron comunidades muy diversas. Y, digamos, de toda la historia, una de las cosas que caracterizó todo eso fue la integración y fue en la diversidad, y fue la tolerancia, en realidad, la tolerancia. Y estas comunidades que vinieron en general de Europa o del norte de América, vinieron con sus religiones y nadie cuestionó estas religiones. Así que eso fue un primer paso para lo que es un diálogo natural entre los vecinos, un diálogo de vecinos. Nadie se hacía problema de que el judío vaya a la sinagoga y el ruso vaya a su iglesia. Los testimonios nos muestran cómo se articulan los espacios de diálogo en territorios específicos, por un lado en el NOA y por el otro en el AMBA. Pero, ¿qué es el diálogo interreligioso para públicos no especializados en el tema?
Ping pong con la opinión pública. Hola, mi nombre es Agustín de Buenos Aires. Hola, soy Anabela, soy de Buenos Aires. Hola, soy Rocío, soy de la provincia de San Luis. Hola, soy Yamila de la provincia de Salta. Mi nombre es Natalia, tengo 34 años y soy de Salta Capital. Mi nombre es Fiorella del Mestre, vivo en Buenos Aires. Hola, mi nombre es Facundo, de la provincia de San Luis. Hola, soy Agustín, tengo 21 años. Hola, soy Florencia, de Capital Federal. Para mí el diálogo interreligioso es el diálogo entre las distintas perspectivas sobre la religión, buscando puntos en común. Para mí el diálogo interreligioso es cuando diferentes referentes de cada cultura se juntan para debatir y charlar sobre sus creencias. A lo largo de todos estos años, como buena salteña que soy, he observado que el diálogo interreligioso no existe. Yo creo que en cuanto al diálogo interreligioso, para mí sí existe este diálogo a nivel nacional. Para mí el diálogo interreligioso es un diálogo entre personas de diferentes creencias. Para mí el diálogo interreligioso es aquel intercambio de ideas, puntos de vista, acciones, costumbres de las distintas religiones. Hola, mi nombre es Inés Urita. Tengo 31 años, vivo en la ciudad de Salta, Argentina. Considero que el diálogo interreligioso es algo que va más allá del respeto y la convivencia de diferentes religiones o cultos espirituales dentro de un mismo territorio y dentro de sus instituciones que lo componen, y que consiste en un conocimiento mucho más profundo, una comprensión de los significados en los que consisten esas prácticas y cultos religiosos que les son ajenos a una o a uno, y que esa comprensión y ese diálogo o intercambio hace a la constitución y a la construcción de la sociedad. Ping pong con la opinión pública. En la Argentina, desde la Diplomatura en Diversidad Religiosa, Espacio Público e Interculturalidad de la UBA, se realizó la primera encuesta sobre diálogo interreligioso. La misma se efectuó en todo el territorio argentino y alcanzó una muestra de más de 1.000 encuestados que expresaron sus opiniones en relación a cómo piensan en el diálogo interreligioso, la discriminación por su credo, a quienes consideran como referentes del diálogo interreligioso, entre otras cuestiones. Una de las preguntas que se realizó en esta encuesta fue pensar qué era para la gente el diálogo interreligioso. Los resultados fueron interesantes. Dentro de las respuestas más elegidas surgió la de percibir esta categoría como la convivencia pacífica entre religiones, la cual obtuvo un 72%, y en segundo lugar, el trabajo en común entre fieles de distintas religiones con un 64%. Sin embargo, en el centro del país se eligió que el diálogo interreligioso es el trabajo en común, no necesariamente religioso, entre fieles, y también la realización de rituales compartidos entre dos o más credos. Por su parte, en el NOA, el diálogo interreligioso fue relacionado con la convivencia pacífica entre religiones y el diálogo entre líderes religiosos. En relación a la importancia que se le adjudica al diálogo interreligioso, el 60% de los encuestados indicó que era muy importante. Sin embargo, en el caso del NOA, particularmente, se separa de la opinión común, bajando 14 puntos en dicha respuesta. Una característica relevante que también va en consonancia con las distintas percepciones mencionadas se encuentra en la pregunta que indaga la participación de los encuestados en alguna institución, grupo, mesa, programa o secretaría dedicada al diálogo interreligioso, donde casi el 80% ha declarado que no lo hace. Una sección de la encuesta consultaba si creían que las religiones harían un aporte positivo en distintas temáticas de índole social. Siguiendo con la polaridad antes descrita, los encuestados del centro del país destacan una positividad del diálogo, ya que contribuye a tratar temas como el de salud pública, medio ambiente, ecología y conflictos migratorios. En contraposición, los encuestados de NOA no creen que el diálogo aportaría algo positivo en esos temas. En este sentido, ¿quiénes deberían impulsar el diálogo entre las religiones? Los resultados arrojaron con un 71% que los líderes religiosos deberían ser los responsables junto a las comunidades de fe. Sin embargo, al ahondar en los grupos por región, se encontró que la polaridad esta vez se dio entre centro y AMBA, donde este último propone al Estado-Gobierno y a los medios de comunicación con una diferencia de más de 10 puntos respecto al centro en ambos casos. Por su parte, el NOA mostró menos apoyo a que participen en el diálogo líderes religiosos, comunidades educativas y organizaciones no gubernamentales.
Próximamente, los resultados completos estarán publicados en la página oficial de la diplomatura. El diálogo interreligioso en la lupa. Cuando hablamos de diálogo interreligioso, estamos hablando de una categoría polisémica, que designa una multiplicidad de fenómenos, que se distinguen por su orientación dialoguista y por su finalidad de interrelacionar elementos, personas, instituciones, filosofías y teologías, por dos o más sistemas religiosos. Hay algunos hitos en la historia sobre el diálogo interreligioso, como por ejemplo el Parlamento Mundial a las Religiones de 1893 y 1993 y el Concilio Vaticano II realizado en el año 1962. ¿Qué sucede en la Argentina? Cuando hablamos del diálogo interreligioso, es necesario hablar de las creencias. Fortunato Malimachi, doctor en sociología e investigador principal del CONICET, sostiene que hay una constitución del imaginario de larga data que busca identificar a la nación argentina con el catolicismo. Asimismo, Juan Esquivel considera que en la Argentina se presenta una laicidad subsidiaria que supone el correlato de un Estado con una fuerte matriz católica en su génesis e historia que coexiste con procesos de democratización y secularización que habilitan la emergencia de reconocimientos a los formatos plurales de las sociedades contemporáneas. Y ahora, pensando en territorio y en casos específicos de las regiones como el NOA y el centro, pongamos en palabras las observaciones. En este nuevo análisis pretendemos acercarnos a algunas conclusiones provisorias. Para ello retomamos la puesta en común de Carbonelli como una punta de la madeja a partir de la figura geométrica poliédrica que utiliza. Esta propuesta nos parece potente en tanto refiere a las múltiples relaciones entre religión y política. Esta figura metafórica condensaría gran parte de las descripciones que obtuvimos en la entrevista a la directora de culto de Moreno. En ese caso, podemos recordarlas citándolas brevemente. Primero, los vínculos entre identidades, símbolos políticos que se sacralizan y lo religioso que se politiza. Segundo, las problemáticas sociales tematizadas religiosamente. Tercero, una clave de control territorial como mediación y descentralización del poder político por vía de agenciamientos religiosos. Cuarto, un campo de articulación donde se producen identificaciones entre política y religión. Estos cruces parecen iluminar la perspectiva que hemos recolectado de las acciones de culto en el distrito de Moreno, en la que podemos coincidir siguiendo al autor delimitándolo a su noción de sincretismo político-religioso. Conceptualización que nos permite visualizar y comprender esta idea vertida por la funcionaria que a continuación exponemos. Mencionar el pensamiento de Aldo Ameijeira's, el cual afirma que este proceso de comprensión de los otros implica una complejidad implícita y un desafío que requiere reposicionarnos frente a los otros con el ánimo de descubrir lo encubierto o invisibilizado. Asimismo, D'Amico menciona que este diálogo con el otro diverso es parte esencial de nuestra humanidad, por lo que Ameijeira's sostiene que el encuentro con la alteridad es la que nos constituye como sujetos y nos interpela desde un horizonte de comprensión que no es el nuestro. Por último, D'Amico sostiene que el diálogo interreligioso es un camino, que tiene sus orígenes en la historia de la inmigración de la ciudad de Buenos Aires y debemos continuarlo siendo constantes, perseverantes y con obstinación. El entrevistado afirma que un compromiso de obstinación es la clave para sostener la construcción del diálogo interreligioso y las necesidades del mismo. En Salta, la directora de culto, Daniela Chávez, relacionó el diálogo interreligioso con la diversidad religiosa. En este sentido, se podría retomar a Alejandro Frigerio, el cual se refiere a la diversidad religiosa como aquellas prácticas, grupos, contextos y sistemas de creencias que no son considerados legítimos social y académicamente dentro del marco de las producciones religiosas, lo que lleva a que ciertos grupos religiosos sean invisibilizados bajo el rótulo de minorías religiosas. A pesar de ser considerados y muchas veces estudiados como grupos minoritarios religiosos, lo cierto es que la diversidad religiosa se mantiene en Argentina desde el principio del siglo XX. Esta mirada hacia los otros religiosos parte no solo de la persistencia de visiones católico-céntricas y de su carácter monopólico, sino también de una falta de regulación de las religiones no católicas, tanto por parte del Estado como desde lo social. Además de ciertos discursos estigmatizantes en los medios de comunicación al momento de abordar determinados grupos religiosos, como así también desde la industria cultural y las redes sociales. Para Pablo Coso y Martín Rangión, investigadores salteños, la diversidad religiosa en Salta debe pensarse en relación al papel que tuvo la religión cristiana católica, que permaneció durante el desarrollo de las ciudades coloniales y cuya memoria nacía entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y que continúa hasta la actualidad. Por eso, en ese marco de la hegemonía religiosa católica,
se entiende que para la directora de cultos de la provincia sea una necesidad establecer un diálogo interreligioso en clave de diversidad religiosa. Hay diversas motivaciones para el diálogo interreligioso que exceden muchas veces el plano de las instituciones religiosas y se convierten en eufemismos para hablar de otras problemáticas sociales como los conflictos migratorios, la tolerancia, la bioética, la paz y otras cuestiones. Y para vos, ¿por qué es importante el diálogo interreligioso? El diálogo interreligioso en territorio, un abordaje sobre cómo funcionan los espacios de diálogo en las sociedades contemporáneas.